Llegó el espacio de Fabiola Guarneros, una gran colaboradora del programa ¿Qué tal, Fernanda? Estamos al aire, QTF, hashtag, síguenos por favor, @FabiGuarneros, @QTF, y vamos a hablar de algo que me parece bien interesante. Muchas veces como mexicanos nos referimos a los maestros y a los maestros los metemos siempre en la misma canasta. Y yo digo, no son iguales. Esos que andan en las calles y que hacen plantones son rijosos. Los que no quieren ser sometidos a estudios y que tengan un avance y una actualización, pues no merecen estar que los niños estén en sus manos. Hay de maestros a maestros, Fabiola, no todos son iguales. Entonces, el perfil del maestro mexicano, gran tema el día de hoy, te escuchamos. Hola Fer, muchas gracias a ti, buenas tardes a todo tu auditorio. Y sí, fíjense que ahorita que ya los maestros salieron de vacaciones y están más tranquilos y nos pueden escuchar con tanta atención, decirles que lo más importante para ellos es esta preparación que tienen que tener y que tienen que exigir a las autoridades que van a tomar el control a partir de la próxima administración. A partir del 1 de diciembre, ustedes maestros también tienen que ver por su superación, por que tengan mejores salarios, por su mejor preparación. Y actualizarse. Y actualizarse, porque vamos a darles hoy a conocer este perfil del maestro mexicano que lo elaboró el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y en el país hay más de 1,036,000 maestros y maestros de nivel de educación básica. ¿De qué estamos hablando? Que son maestros de preescolar, primaria y secundaria. Y es bien interesante ver que la mayoría de la planta docente de nuestro país es joven, cosa que nos da muchísimo gusto. La mayoría se ubica por debajo de los 40 años de edad. Es decir, hay 524,000 maestros, que es el 50%, se encuentran en ese rango de edad, que son jovencitos. Luego, hay 42% de maestros que están entre los 40 y los 54 años de edad. Y hay 74,000 maestros, que es ya un porcentaje más bajito, 20%, que tienen más de 55 años de edad. Son aquellos maestros que los vemos que no se quieren jubilar, que tienen una gran vocación por ser maestro, por enseñar, por estar en las aulas, y que los vamos respetando siempre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que los maestros se capaciten, porque un dato que me dio mucha curiosidad y que me hizo como reflexionar es que, por ejemplo, el caso de en el 2015, cuando se hace este estudio, quienes tenían 40 años nacieron en 1975 o en años previos. Es decir, no conocían las computadoras, no conocían la tecnología de las apps. No, ¿qué tal? Ni mucho menos todas las herramientas tecnológicas. Entonces, ojo, estos maestros mayores de 40 años que no conocían todo esto y que están aprendiendo a utilizarla, sí representa una gran brecha generacional con los alumnos y sobre todo estos de preescolar que ya nacieron con los pulgares habilitados para mover los smartphones o las tablets. Acuérdense que ya hay muchos programas educativos escolares bien estudiados que se utilizan a través de las nuevas tecnologías. Si estos maestros no se actualizan, no son capacitados, hay un divorcio generacional. Claro. Ya no solo estamos hablando de ese divorcio vía la música, vía la moda, sino vía la enseñanza. Vía cómo se prenden estos aparatos, cómo se usan, vía qué vamos a estudiar de biología. Exactamente. ¿No? De química, de matemáticas, ¿serán las mismas de antes? Pues no. Ahora incluso con este nuevo cambio de modelo donde es más constructivista, donde el niño tiene que pensar cómo, ¿no? Ahora sí que aprender a pensar. Necesitamos todas estas herramientas. Hay muchas de educación donde para las sumas y las piezas se ponen en unas básculas y hormiguitas o cualquier animalito. Y el niño con el cursor tiene que irlos poniendo, ¿no? 4 más 3 igual a 7, ¿cuántos te faltan para llegar a 10? Entonces son nuevas herramientas. Pero estos maestros mayores de 40 años no las tienen y no se las enseñaron. Por eso es la importancia de la capacitación. ¿Y es la mayoría de la población de maestros? Es la mayoría de la población del maestro.
Luego, acá otro dice, quienes en el 2015 tenían 50 años, nacieron aproximadamente en 1965. Es decir, en esa fecha la humanidad no había llegado aún a la Luna y quienes tenían 60 años nacieron en el 55, solo 10 años después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. Ellas son personas que nacieron, crecieron y se educaron en un mundo bipolar, el cual era totalmente distinto. ¿Se acuerdan? Bipolar no se refiere a este trastorno de la mente, sino era azul y blanco, ¿te acuerdas? Derecho o negro. Sí, Así extremo. Era, extremo. ¿no? Extremo, era el péndulo de un lado o el péndulo del otro. Exacto. O sea, y bueno, no había un mundo globalizado, no había nada. No había nada. ¿no? Era esto o esto. ¿Se acuerdan incluso que en el supermercado solo había de 2 leches, ¿no? No había una gran variedad de leches, ¿no? No, había tenis importados, tenías que conseguirlos en otro lado. Y no había TLC cuando ellos nacieron, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo? ¿Cómo que 2 marcas de leche? Sí, ¿no? ¿Cómo que tal juguete tenías que traerlo importado, tal marca de tenis? Sí. Entonces, imagínate estos maestros si no se capacitan ahora. Con los chicos que van entrando hay un divorcio una brecha generacional. brutal, claro. De hecho, incluso con razón no se entienden muchos de ellos. Hoy los chicos están preparados, porque las mamás que ya nos tocó formarlos, para cuestionar y preguntar y ver por qué pasa esto, por qué pasa el otro. Un maestro que no se preparó de esa manera entiende esto como una rebeldía del alumno y no como una oportunidad para explorar conocimientos de investigación, de reflexión, de que hagas conciencia de lo que estás aprendiendo. No, Por y para eso encauzar, urges. claro, encauzar al alumno a un buen aprendizaje. Ujú. Era la discusión del otro día. ¿Qué son mejores? ¿Las las escuelas privadas o las escuelas públicas? No, pues es que ya ninguna de las dos. Ujú. Porque el niño sale muy poco preparado ahora en una pública, Sí. cuando antes salían muy bien Sí, preparados. Tenemos sí. presidentes de escuelas públicas. Sí, sí, sí. Y de escuelas privadas, pues peor tantito. Sí, no, ya no. Porque ha bajado. A veces no hablan ni el idioma natal, hablan mejor otro. Sí, sí, Y sí. no saben dónde las capitales de nada. O sea, de verdad la educación está en un abismo en ese sentido. Bueno, ahorita que hablas de las capitales, otro dato, estos profesores que nacieron apenitas concluida la Segunda Guerra Mundial, 10 años después. Imagínate la nueva cartografía. Ya No, no bueno. existe la URSS, ¿no? Ya no. Entonces, hay un montón de países que, pues la geografía que aprendimos, tenemos que nosotros mismos que actualizarnos, imagínate ellos, ¿no? También un dato importante, actualmente los profesores menores de 40 años, generalmente, ellos tienen la normal superior terminada, la licenciatura terminada y algunos de ellos tienen algún posgrado. Los que son menores de 40 años. Los que tienen entre 40 y 50 años ya solo tienen la licenciatura y solo algún posgrado. Y los que tienen el mayor de edad, los mayores de 60 años, solo terminaron la normal superior. Ya no terminaron sus estudios. Eso también te habla de que ahorita los más jóvenes, y fíjense, cómo es quitarle esa idea de que el joven no quiere, no se supera. No, el joven sí está teniendo licenciatura, posgrado y un doctorado. El de, digamos, un adulto de más o menos 50, 60, solo licenciatura y algún posgrado. El mayor solo terminó la normal y no terminó otra preparación. Por eso tenemos que revisarnos, ver cómo queremos seguir enseñando, si queremos seguir en las aulas, pues actualizarnos. Sí, por eso hay alumnos que les dice, oiga, yo sé más que usted. Sí. Pues porque llegó a tal grado cuando estos están llegando a muchos más. Yo creo que el tema de la educación es muy importante en este país. No lo digo como algo que se dice así a bocajarro, sino cuánto estamos pagando por la educación privada, qué resultados estamos teniendo de la educación privada, son mejores alumnos que la pública, porque de ser así tendríamos que hacer entonces un enorme esfuerzo para pasar o becar más alumnos a una privada. Sí. ¿Cómo está la pública? Creo que la pública ha perdido mucha calidad. Uh-huh. Yo cada vez me doy cuenta de más niños que no tienen clases, que las aulas están vacías, sí, porque no hay profesores. No. Y ¿sabes qué es la tristeza, Fer?
qué bueno que la escuela privada exista y que sean profesionales. Pero la obligación del Estado es dar la calidad educativa en las públicas, porque es un derecho constitucional y dice que la educación debe ser gratuita. Es decir, tus hijos y mis hijos debieran estar en la misma pública. Escuela. Claro, con Fíjese, mejor calidad. En otros países eso ni siquiera se cuestiona. Sí, no. Tú podrás tener mucho dinero, poco dinero, nada de dinero, más o menos dinero. Todos van a la misma escuela. Sí. Y todos salen bien fregones de la misma escuela. Porque es la obligación, Claro. es un derecho constitucional. Fíjate qué mal ha hecho su trabajo la SEP. Sí. Sí. Por eso digo, parece como muy redundante el tema, pero no, han hecho muy mal trabajo, porque no es posible que la persona que me ayuda a mí en mi casa a que ella pueda tener trabajo y yo también pueda tener trabajo, las dos tenemos hijos y van en diversas escuelas, distintas distancias, distintos horarios y distintas formas de aprender. Digo, ¿por qué? Exactamente, ¿no? Tendrían que los niños estar aprendiendo lo mismo. Y justo, por ejemplo, la gente que tiene capacidad para pagar privadas muy buenas o enviarlos al extranjero, qué padre, qué bien. Pero la demás, por ejemplo, los demás niños que van a la escuela pública, que son la gran mayoría, son las que también forman parte y sacan adelante este país. Son los que se quedan aquí a trabajar, son los que se quedan aquí a darle dinamismo a la economía mexicana y somos los menos preparados. Exacto, es como cuando los maestros rijosos que hacen sus paros, ay, pobres, no viven en condiciones. Pues primero que quieran actualizarse, que quieran atender, que quieran, verán si no les mejoran el sueldo, etcétera. La institución se tiene que poner al tiro a nivel federal y estatal y caminemos juntos. Sí, y tiene que ver con que la autoridad revise el programa de las normales. Es que está de atar. Es que está de atar. ¿Cuántos en las normales andan manejando camiones con droga? ¿No? No, de ciertos cárteles que luego por eso... No, y robándose los camiones repartidores, ¿no? O teniendo en las tardes, noches, terapias y terapias de movimientos sociales y quién es el Che, en lugar de estar estudiando inglés. Híjole, qué tema tan importante. No, me quedo siempre con unas reflexiones muy importantes, mi querida Fabiola Guarneros. Gracias por estar aquí. ¿Dónde podemos escribirte, Fabi, para ser tu fan? Porque yo sí soy tu fan, que ni qué. Gracias, Fer, en @FabiGuarneros y en Facebook. Y ahí en el periódico Excelsior los domingos la columna se sube a internet, ahí me pueden escribir. En este instante, a ver, Fabi Guarneros, fíjate. Así nomás Fabi Guarneros. Busco